Sí, hola portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a Milei por haberle llamado fascista, drogadicto o mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que Milei critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Lo que dijo Javier Milei, frente a todas esas mentiras, lo que dijo Javier Milei fue perfectamente cierto, y es que la señora, esposa de Pedro Sánchez, está en un serio problema por corrupción que, si te interesa, puedo contar más o menos por dónde viene la mano. Sí, tráfico de influencias, básicamente, ¿no? Sí, es tráfico de influencias, pero hay atrás todo un trasfondo muy siniestro. Por empezar, se trata de cartas de recomendación que la señora Begoña Gómez envió para tratar de posicionar a empresas para obtener negocios con el Estado. Javier Milei se ha negado a disculparse con Pedro Sánchez y con su esposa, y esto ya trajo consecuencias. En segundo lugar, es que el Gobierno se mantiene vigilante. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Sin embargo, Javier Milei da su argumento de por qué no se disculpa, que es lo mismo que dijimos nosotros en nuestro anterior video, que te recomiendo y te dejo aquí arriba para que lo cheques. ¿Qué piensa de esto? Le voy a decir, yo creo que es la primera vez en la historia que pasa una cosa así entre Argentina y España. Bueno, lo que está ocurriendo es literalmente un disparate, propio de un socialista fatalmente arrogante. Es tan fatalmente arrogante que sobre un problema personal en una frase que no contenía nombres, al verse, digamos, se sintió por aludido, con lo cual el problema es del señor Pedro Sánchez, de sentirse aludido en una frase que no contenía nombres, y a partir de ahí, digamos, hace una escalada diplomática absolutamente sin sentido, cuando en realidad, digamos, como si esto fuera poco, ¿acaso él se cree que es el Estado? Eso es bien totalitario. Bueno, es bien de socialista, ¿sí? O sea, digo, cree que él es el Estado. Entonces, si él cree que alguien habló de una persona de su familia, que justamente su mujer es la que está involucrada en casos de corrupción y que tiene demandas hechas por casos de corrupción y tráfico de influencia, pero hay que explicarle al señor Pedro Sánchez que él no es el Estado, que él no es España, y mucho menos su mujer. Pero, ¿qué es lo que ha opinado las personas sobre este conflicto? Bueno, te voy a dejar videos de diferentes personalidades refiriéndose al conflicto e incluso apoyando al presidente Milei. Lo primero que habría que decir es que se trata de un conflicto que ha iniciado exclusivamente el Gobierno de España. El Gobierno de España es experto en conflictos diplomáticos, pero no por cerrarlos, sino por abrirlos. Y aquí tenemos a un Gobierno con dos ministros que se han dedicado a insultar al presidente Milei, a decirle que es un drogadicto y que es un fascista. Entonces, ¿qué es lo que esperaban? ¿Que Milei se quedase callado? Evidentemente no. Y esa actitud solamente puede provenir de gente que se cree impune. El Gobierno de España se cree que es impune, que ellos son una casta privilegiada, que pueden hacer lo que quieran y que no pueden recibir ningún tipo de reproche social ni judicial. Pues esto no funciona así. Ellos también están sujetos a la ley como cualquier ciudadano y están sujetos a una serie de normas y en este caso todavía más, porque España y Argentina son dos países hermanos con muchísimos lazos, además importantes, y este Gobierno lo que se está dedicando es a echar por tierra todas esas alianzas que son sumamente importantes para España. No sabemos cómo va a acabar, sí sé cómo deberían acabar, que es con el presidente del Gobierno pidiendo disculpas por su actuación, por la lamentable actuación del ministro de Exteriores, que no se ha dignado a llamarnos en ningún momento para hablar ni del Sáhara, ni de Argelia, ni de Israel, pero sí quieren hablar con nosotros para que digamos unas palabras en defensa de la mujer del presidente del Gobierno, y no por el follón internacional en el que nos meten cada vez que abren la boca. Así es como debería terminar todo este lamentable espectáculo que está sumiendo a España una vez más en la más absoluta humillación.
¿Qué esperaban? ¿Que el presidente de Argentina se quedase callado después del que el gobierno de España le llamase drogadicto y la llamase fascista? Es que, vamos a ver, nos estamos mal acostumbrando y el presidente del gobierno lo que está haciendo es identificar su persona con la democracia, con la soberanía nacional y con la dignidad de España. Y aunque le cueste creerlo al presidente del gobierno y a su mujer, ni siquiera ellos están por encima de la ley. Su mujer y el mismo presidente del gobierno son dos ciudadanos sujetos a la legalidad como cualquier otro español y tendrán que responder. Lo que no puede hacer el presidente del gobierno es irse a llorar 5 días mandando una carta a la ciudadanía absolutamente ridícula, volver y hacer como si no pasara nada. El presidente del gobierno tiene que dar explicaciones sobre la influencia que ha tenido su mujer en la adjudicación de contratos públicos pagados con dinero de todos los españoles a empresarios de su círculo. Eso es lo que tiene que hacer. Demasiado educado ha sido el presidente Milei. Lo que dijo Javier Milei, frente a todas esas mentiras, lo que dijo Javier Milei fue perfectamente cierto, y es que la señora, esposa de Pedro Sánchez, está en un serio problema por corrupción que, si te interesa, puedo contar más o menos por dónde viene la mano. Sí, tráfico de influencias, básicamente, ¿no? Sí, es tráfico de influencias, pero hay atrás todo un trasfondo muy siniestro. Por empezar, se trata de cartas de recomendación que la señora Begoña Gómez envió para tratar de posicionar a empresas para obtener negocios con el Estado, firmándola, atención a esto, este es el dato más importante, en su calidad de codirectora de una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense. Que una persona que no tiene doctorado, que no tiene una licenciatura con titulación oficial como Begoña Gómez, ocupe una codirección de una cátedra en España, con lo duro que es el mundo académico en España. Nadie te dirige una cátedra sin tener un doctorado en España, eso sencillamente no existe. La han puesto allí porque es la mujer de Pedro Sánchez, aquí no hay otra explicación. Y esas cartas de recomendación las hacía en su calidad de catedrática. Entonces, esto ha despertado la furia de los españoles y gracias a esto que dijo Javier Milei, todo el mundo hispanohablante se ha enterado de esta noticia de la corrupción del gobierno español que de otro modo no la hubiéramos conocido jamás. Decirle fascista a un libertario es ser un ignorante, un burro, es ser una persona que no sabe lo que está hablando. Lo que pasa es que fascista se ha convertido en una categoría que simplemente significa él no piensa como yo, entonces debe ser un fascista. El fascismo es una doctrina política muy concreta, históricamente anclada en la experiencia de Mussolini, con lo cual si uno quiere decir Javier Milei es fascista, tiene que explicar en qué medida el pensamiento de Milei tiene que ver con el estatismo de Mussolini. Y ocurre que se va a dar con una gran sorpresa, y es que Milei es antiestatista y el fascismo es tremendamente estatista, o sea, por empezar. Con lo cual es una burrada decir que Milei es un fascista. Además, perdón, ¿no? Pero en todo caso, fascistas son ellos que están apoyando a antisemitas por doquier. Bien. Ahora, lo otro que me habías preguntado tiene que ver con el gobierno de Sánchez. Bueno, han jugado muy sucio. Inventar que Javier Milei consume sustancias por un video bulo, además un video bulo, editado, es una falta de responsabilidad diplomática tremenda, es una falta de educación, estar inventando además cosas tan frágiles, tan delicadas como esa. Y además hay que decir, Javier Milei personalmente es la persona más sana que yo conozco. Javier Milei no toma alcohol, por ejemplo, es abstemio, no come frituras, es una persona tremendamente sana. Ni siquiera se toma un vaso de cerveza, para que te des una idea, ¿bien? Y no es de ahora porque es presidente, es que yo por lo menos lo conozco desde el 2016. En mi vida vi que haya aceptado una cerveza porque él es abstemio. Entonces, y te imaginarás que para los que lo conocemos, escuchar a un ministro que dice que se mete sustancias extrañas, digo, este tipo es un irresponsable y no tiene idea de lo que está hablando. No se imagina de quién está hablando. Bien. Y respecto de el tema de Santiago Abascal, bueno, ese liderazgo que necesita España. España, yo vivo acá 6 meses por año, más o menos. Yo, digamos, conozco también un poco la realidad española, no es que voy a hablar de España porque lo vi por la televisión. España está en decadencia.
se ve la decadencia, y te lo dice alguien que vio la decadencia de su propio país. Entonces, estas políticas se tienen que cambiar de cuajo cuanto antes y hay que ir por una alternativa real. Y la alternativa real es la derecha, no es la centro-derecha vergonzosa de sí misma, que en agenda cultural te dice exactamente lo mismo que te dice la izquierda y en todo caso lo único es que son un poquito más respetuosos de las instituciones, que son un poquito más respetuosos del sistema de libre mercado o de la propiedad privada. Sí, hola, portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a Milei por haberle llamado fascista, drogadicto o mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que Milei critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Pachi López. Vale. Sí, ¿qué tal? Buenas. Quiero preguntar si es cierto esa tesis de que la violencia... ¿Sabe cuál es la diferencia entre Javier Milei y Pedro Sánchez? Bueno, cuando Pedro Sánchez o alguno de los suyos cuestionó a Milei, Milei reaccionó como un privado. ¿Qué significa eso? Que como el insulto era hacia él fue el que respondió. No quitó el embajador de España, porque Milei entiende que hay una diferencia entre él y el Estado. En cambio, cuando Milei cuestionó a la mujer de Sánchez, Sánchez no respondió como un privado, respondió como el Estado, porque para él no hay diferencia entre su persona y el Estado. Y eso debería preocupar a todos los españoles, porque de aquí en más, cada vez que lo critiquen a Pedro Sánchez, como respuesta no van a encontrar un privado cuestionándolos, sino van a encontrar a un político utilizando el Estado para cubrir sus... El juzgado de instrucción número 41 de Plaza Castilla ha abierto diligencias nada más y nada menos que contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. ¿Qué opinas tú? ¿Quién tiene la razón? Bueno, pues deja tu opinión en la caja de comentarios, dale like al video, suscríbete a mi canal, yo soy Elton Joel y ya sabes que yo soy... Pasado, rojo pastillado.